En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer ahora una suerte de resumen de toda la pasión. Es decir, vamos a ver la pasión del Señor desde un punto de vista. Vamos a ver la pasión desde el punto de vista de lo que Jesús pensaba, o de una de las cosas que podía pensar. De hecho, dice la Sagrada Escritura que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y como dice San Juan en el capítulo 13, nos amó hasta el fin, hasta más no poder, hasta querer quedarse por nosotros en la Eucaristía, hasta la cruz. Y ese amor que nos manifestó, que tiene una fuerza atractiva y unitiva, también lo expresó Jesús en su momento. Cuando yo sea levantado de la tierra, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Dice Juan 12:32, y explica en el versículo siguiente. Cristo dijo esto para significar de qué muerte iba a morir. Moriría colgado en la cruz. Entonces Cristo, colgado en la cruz, atrajo a todos hacia sí. Atrajo antes y ahora sigue atrayendo. Es la cruz de Cristo la que atrae. Es la profecía misma de Él. Cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso también está escrito lo que dice en el Evangelio, que el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. De ninguno se olvidó Jesús. Él es Dios. 3 horas estuvo colgado en la cruz. De las 12 del mediodía más o menos hasta las 3 de la tarde. Lo que dijo, aunque de profundidades insondables, le llevó muy poco tiempo, apenas algún minuto. Las 7 palabras que dijo colgado desde la cruz son solo 7 frases que pronuncia nuestro Señor, que tienen una orientación didáctica, precisa, concreta y determinada. Son palabras que no mueren, que suenan a través de los siglos como truenos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tal vez fuesen 10 segundos por cada frase. Es un poquito más de un minuto que habrá demorado. Pero, ¿qué ocurre el resto de aquellas 3 horas en el alma y en el corazón de Jesús? En esas que son horas de sufrimiento y de mucho dolor. Piadosamente podemos imaginar que pensó en la obra más grande que estaba realizando, de la que nadie como él tenía tan clara conciencia. E incluso en el día de hoy, nadie como él tiene tanta conciencia como él mismo. Y por eso podemos decir que de alguna manera todo eso ocurre desde el momento de Getsemaní hasta la cruz. Es lo que él está pensando.
Así que ocurre en un poco más de 3 horas, que son las que está colgado en la cruz. Un poco más. A mí de manera especial, me gusta imaginar que pensó en sus santos. En la cruz pensó en ellos. Se acordó de sus elegidos desde antes de la creación del mundo. Hombres y mujeres que no viven para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Hombres y mujeres que se aprovecharían de su muerte en cruz. El Señor, que todo lo sabe y que todo lo conoce, en ese momento pensaba en todos nosotros, conociéndonos con nombre y apellido, con nuestras características propias y singulares, con nuestra historia, sabiendo de nuestros familiares y de nuestros amigos y de nuestros conocidos. Por así decirlo, se desplegaría en la mente del Señor como una sublime historia del mundo y en especial una historia de la Iglesia, que es la razón última de la historia del mundo. Porque él era plenamente consciente de que gracias a ese estar clavado en lo alto, atraería a muchos hacia sí, produciendo frutos de redención en tantas almas a través de los siglos, en tantas culturas, en tantas generaciones, en tantas geografías. Jesús sabía que sufría para salvarnos de nuestros pecados y nos conocía a todos, con todos nuestros pecados. Sabía que moría para alentar a sus discípulos a que permanecieran fieles a Él. Sabía que les estaba alcanzando la gracia santificante a fin de que practicasen todas las obras de las virtudes, para que a pesar de las dificultades y persecuciones del mundo no claudicasen. Y para eso Él sabía que era necesaria la cruz, porque era esa cruz la que les iba a dar fuerza a sus discípulos y que sería también como un imán que atraería a todos hacia sí. Llegaría a ser, si se lo entiende correctamente, como ese fenómeno que se produce en algunas partes en el océano, el maelstrom, una especie de remolino producido en el mar que atrae todo hacia sí y que engulle incluso a pequeños barcos. En el caso de Cristo no es para engullir, sino para recapitular en Él todas las cosas. Colgado de la cruz, contemplando a sus ángeles, debe haber pensado en la iglesia que nacería de su costado y pensó en los ángeles como protectores e intercesores que estuvieran muy cerca suyo, a Gabriel, que está delante de Dios, a Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada en la gloria del Señor, a Miguel, uno de los primeros príncipes. Colgado en la cruz miró hacia el pasado y pensó en todos los hijos de Adán que le esperaban anhelantes en el limbo de los justos, todos los santos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos profetas, Moisés, David, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, los macabeos, su padre adoptivo San José, San Juan Bautista, el santo anciano Simeón, la profetisa Ana. Colgado en la cruz, miró hacia el futuro y pensó la historia de su iglesia, que es su propia historia, porque es la historia de su cuerpo místico. No hubo acontecimiento que no estuviera presente. Las 10 atroces persecuciones bajo los emperadores romanos, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Cómodo, Septimio Severo, Maximino, Tracio, Decio, Valeriano, Diocleciano.
las persecuciones que tantos mártires han dado en las misiones adyentes, el surgir de los grandes apologistas y de los doctores de la Iglesia, los combates de los padres de la Iglesia a favor de la ortodoxia católica, las cruzadas para reconquistar su santo sepulcro, las epopeyas evangelizadoras en Europa, América, África, Asia y Oceanía, los cismas, todo. En algún momento, pienso yo, entre las 12 horas y las 15, colgado de la cruz, como en una sublime película, se desarrolló ante sus ojos la historia de la Iglesia, siglo por siglo, año por año, día por día. En su mente se fue representando como si fuese filmando la mejor lección de historia de la Iglesia y la historia del mundo que jamás se haya dado. De manera especial vio a aquellos gigantes de santidad, hombres y mujeres que se aprovecharían al máximo de la sangre que él estaba derramando allí, sobre el Gólgota, sus santos y sus santas. Y como en una estremecedora letanía los pensó uno por uno. Serían la gloria de su Padre y la suya. Y ellos serían los que darían justamente el verdadero sentido de la historia. Ellos son la historia. No hay historia más completa, más magnífica, ni más provechosa que la letanía de todos los santos. Ella evoca e invoca a todos los grandes espíritus que han ilustrado el globo y que han hecho avanzar a la humanidad con sus virtudes. Colgado en la cruz, oró por los que escogió para enviar por el mundo como sus apóstoles, a quienes dio las primicias del Espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. En la cruz se reservó para sí a Andrés, Santiago el mayor, Juan, Tomás, Santiago el menor, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón el cananeo, Judas Tadeo, Matías, Pablo, Bernabé. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Especialmente rogó por Pedro, el siervo de la cruz, como le llamó San Jerónimo. Cristo escogió para sí de una manera muy particular al primer papa como asociado al misterio de la cruz. En efecto, también Pedro estaría colgado en una cruz. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos. A donde yo voy no puedes ahora seguirme, me seguirás más tarde. De ahí que el Papa, sucesor de Pedro, continúa el carácter martirológico de su primado. Pensó y rezó por todos los papas, que hasta el actual han sido 266. Colgado en la cruz, Cristo se vio perseguido por Saulo de Tarso, y para manifestar la grandeza de su misericordia dijo entonces para sí: me reservaré también para mí a Saulo de Tarso. Este es un instrumento de elección para que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Y escuchó desde la cruz a San Pablo decir: nosotros predicamos a Cristo crucificado. No quiero saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pedro, serán como los dos ojos de mi cuerpo, de quien soy cabeza. Colgado de la cruz rogó por quienes serían discípulos directos de los apóstoles,
a quienes les correspondería ser los primeros en transmitir por tradición su revelación. Padre, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Y dijo para sí: me reservaré para mí, por medio de la palabra de mis apóstoles, a Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, Policarpo de Esmirna. Y desde la cruz escuchaba gritar a San Ignacio de Antioquía: dejadme imitar la pasión de mi Dios. Y también mi amor está crucificado. Colgado de la cruz escogió a quienes en el siglo que se llamaría de los apologetas, a quienes darían a judíos, gentiles y gnósticos razones de nuestra esperanza. Y Cristo dijo para sí: me reservaré para mí a Justino, a Ireneo de León, a Clemente de Alejandría. Colgado en la cruz pensó en quienes se unirían a él en su pasión y muerte afrontando el martirio, y dijo para sí: me reservaré a mí a Esteban, Lorenzo, Cecilia, Lucía, Blas. También sería que era necesaria su muerte en la cruz para que Tarcisio no claudicase y fuese mártir de la Eucaristía. Y pensaría también en Inés, en Cipriano, en Felicitas. Y musitó el nombre de todos sus testigos. Las persecuciones romanas darían más de 100.000 mártires. Colgado de la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, les dio a los mártires uno a uno la victoria. Ellos vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Colgado de la cruz, vio cómo una vez que acabaron las persecuciones sistemáticas, se turbarían los tiempos de paz iniciados por Constantino después del Edicto de Milán, con el surgimiento de cismas, controversias y herejías en torno a su divina persona y a su iglesia. Entonces comenzaría el bullir de herejías que requerían la respuesta clara y clarividente de los santos padres de Oriente y Occidente, hombres que no iban a claudicar en la confesión de la fe, porque recibirían la fuerza de la cruz de Cristo. Y Cristo dijo para sí: me reservaré para mí doctores de Oriente y de Occidente que vengan a sentarse a mi mesa, luego de haber combatido por la verdad. De Egipto me reservaré a Antonio Abad y a Atanasio el Grande, de Capadocio a Basilio Magno, y Antioquía a Juan Crisóstomo. De Dalmacia me reservaré para mí a Jerónimo, Ambrosio de Milán, Martín de Tours, Hilario de Poitiers. Vaso de elección será para mí Agustín de Hipona. Le daré sabiduría para refutar a los maniqueos, donatistas, pelagianos y arrianos. En esta época suscitaré grandes pontífices, por medio de los cuales Pedro proclame la fe en mi divinidad. Me reservaré para mí a San Dámaso, León Magno, Gregorio Magno. Colgado en la cruz, vio las atrocidades que cometerían los bárbaros en sus incursiones por las ciudades cristianas del imperio. Vio la firmeza de San León Magno frente a Atila. Vio que lo enfrentó con una cruz en la mano y lo vio a Atila, que venía asolando toda Europa, dar media vuelta y seguir su camino. El Señor vio cómo la Iglesia, a través de sus misioneros y de sus grandes predicadores, iba a tratar de convertir a los pueblos bárbaros y cómo los monjes rescatarían en sus monasterios la cultura de la que los vándalos harían estragos. Y pensó en los cientos de monjes y misioneros afanosos por la conversión de los bárbaros. San Patricio en Irlanda, San Remigio en Francia, San Columbano en Escocia. Y dijo para sí: me reservaré para mí a Benito de Nurcia como padre del monacato en Occidente. Me reservaré para mí a Isidoro de Sevilla para que organice las iglesias de España.
Me reservaré para mí a Agustín de Canterbury, a quien enviaré a evangelizar a los anglosajones. A Bonifacio lo enviaré a los germanos, a Cirilo y Metodio a los eslavos. Colgado de la cruz, el rey coronado de espinas pensó en extender su reino a través de la conquista espiritual de los pueblos. Vio el florecer de las nuevas cristiandades que se fueron construyendo, de las que prácticamente nosotros hemos estado celebrando el milenio. Y por ello pensó también en hacer partícipes de su realeza a príncipes y reyes cristianos. Entonces dijo para sí: escogeré para mí a Esteban de Hungría, a Eduardo el Confesor en Inglaterra, a Eduviges en Polonia, a Vladimir y Olga en Ucrania, a Isabel en Hungría, a Fernando III en Castilla y de León, a Luis de Francia. Y todo eso iba a ser posible porque él estaba sufriendo en ese momento en la cruz. Colgado en la cruz pensó en la época del feudalismo, cuando reyes y mercaderes querían sacar tajada de la iglesia. Sería necesario suscitar grandes hombres que defendieran los derechos de la iglesia, contrarrestando la acción de tantos que claudicarían ante el poder temporal. Y Cristo dijo para sí: me reservaré para mí a Gregorio VII, a San Anselmo de Canterbury, a Tomás Becket, a Bernardo de Claraval, a Nicolás de Tolentino. Pero también vería el esplendor de la alta Edad Media, que supo levantar esas majestuosas catedrales que todavía son objeto de admiración para nosotros y para todos los que van a Europa. Edad en la que, sin duda alguna, se dio el nombre de la civilización del mundo, que supo no solo elaborar esas catedrales en piedra, sino que además hizo las catedrales del pensamiento, que son las sumas, obra del genio de Santo Tomás de Aquino. Colgado en la cruz, pensó en aquellos que prolongarían algún aspecto de los misterios de su vida, dando origen a órdenes y congregaciones religiosas. Entonces dijo para sí: me reservaré para mí a Domingo de Guzmán, que fundará una orden de predicadores. De sus hijos los dominicos me reservaré a Alberto Magno, a Tomás de Aquino. A este le diré desde la cruz: Tomás, bien has escrito de mí. También de entre ellos me reservaré a Pedro de Verona, mártir, y al beato Angélico. Colgado de la cruz, el Señor dijo al hijo de Pedro Bernardone, Francisco: restaura mi iglesia. Y le encomendó fundar una orden que abrazase la pobreza voluntaria, imitándolo a él. Y pensando en todos los santos franciscanos, dijo Cristo para sí: me reservaré para mí a Antonio de Padua, a Clara de Asís, a Buenaventura, a Carlos de Sese, a San Pío de Pietrelcina. Y pensó en las grandes órdenes mendicantes, los mercenarios dedicados a la redención de los cautivos. Me reservaré para mí a Pedro Nolasco y a Ramón Nonato. Colgado en la cruz, Cristo vio a su iglesia en máxima confusión en la época del gran cisma de Occidente, provocado por la elección en Aviñón de antipapas que disputaban la tierra papal. 3 hombres a la vez llegaron a considerarse como los legítimos sucesores de Pedro. Las naciones y las casas religiosas estuvieron divididas en partidos a favor de uno y otro. Grandes santos se necesitaría para esta época, y por esto Cristo dijo para sí: me reservaré para mí a Vicente Ferrer, Catalina de Siena y Brígida de Suecia. Colgado en la cruz, tuvo presente que el cisma de Occidente dejaría en sus fieles resabios de desconfianza hacia la Iglesia y que el surgimiento en el siglo XV del humanismo y del Renacimiento pondrían en peligro la fe de muchos, particularmente de la gente sencilla del pueblo. Por eso pensó que harían falta para aquella época grandes predicadores populares. Por eso Cristo dijo para sí: me reservaré a Bernardino de Siena, a San Juan de Capistrano. Colgado en la cruz, vio cuántos miembros serían amputados de su cuerpo místico con la reforma de Lutero, de Calvino y de los demás líderes de la
respuesta protestante. Y Cristo dijo: me reservaré para mí a San Cayetano de Etienne, a Felipe Neri, a Pedro de Alcántara, a San Juan de Ávila, a San Juan de Ribera, a Teresa de Jesús, a San Juan Bautista de la Concepción, a San Juan de la Cruz. Me reservaré para mí a Ignacio de Loyola, para que funde una compañía de apóstoles que conquisten conmigo el mundo, siguiéndome tanto en las penas como en la gloria. De sus hijos me reservaré para mí a Francisco de Borja, Luis Gonzaga, Pedro Canicio, Roberto Belarmino, San Francisco Javier. Colgado de la cruz, consideró que harían falta grandes adalides del Concilio de Trento, que promovieran y aplicaran en la Iglesia sus reformas. Y por eso Cristo dijo para sí: para esta tarea me reservaré a San Pío V, San Carlos Borromeo, Toribio de Mogrovejo, Francisco de Sales. Y viendo florecer la cristiandad en un nuevo continente que se iba a descubrir, América, de donde venimos nosotros, a esa cruz, y esa cruz fue luz y fuerza para esos miles y miles de hombres que fueron a misionar América, en una obra que, al decir de León XIII, se trata de la hazaña más grandiosa y hermosa que hayan podido ver los tiempos, o como decía Gomarra a Carlos V, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias. Y así, colgado de la cruz, consideró la hora en que haría misericordia a los indígenas de América, del África y del Asia, enviándoles misioneros que les anunciaran el Evangelio. Me reservaré para mí a Francisco Javier. A él le haré recorrer en menos de 10 años más de 50.000 kilómetros, en su afán de llevar mi Evangelio a todas partes. Me reservaré para mí a Luis Beltrán, para apóstol de Nueva Granada, Venezuela, Colombia. Convertirá a más de 150.000 indios. Me reservaré para mí a Francisco Solano. A él le llevaré desde Perú hasta las regiones del Tucumán y del Gran Chaco. Me reservaré para mí a Roque González de Santa Cruz para hacerle pionero de las misiones guaraníes. Me reservaré para mí a Pedro Claver en Cartagena de Colombia. Bautizará a más de 300.000 negros. Me reservaré para mí a Isaac Jogues para la evangelización del Canadá y Estados Unidos. A Junípero Serra para la evangelización de California. Colgado de la cruz, escogió los frutos exquisitos que producirían las misiones, la pléyade de santos que iba a producir la evangelización. Por eso dijo para sí: me reservaré para mí al indiecito Juan Diego en México, a Rosa de Lima, al mulato Martín de Porres, a San Juan Macías en Perú, a Marianita de Jesús Paredes, la Azucena de Quito en Ecuador, a Bernarda Butler en Cartagena de Indias, Colombia, a José de Anchieta y Antonio Galbao en Brasil, a Cátire Tecahuita en América del Norte. Colgado en la cruz, veía las primicias de la evangelización del Asia, más de 100.000 mártires, a Pablo Miki y compañeros mártires en Japón, a Andrés Kim Teagón, Pablo Chon Hassan y 101 compañeros mártires en Corea, a los 123 mártires chinos, a los mártires de Tailandia, a San Andrés Dun Lac y compañeros mártires de Vietnam, en Pakistán, India, Medio Oriente. Y desde la cruz enseñó a San Andrés Kim Teagón, primer sacerdote coreano, la verdad con la que enseñaba a sus fieles perseguidos. Hermanos muy amados, decía este mártir, tened esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles.
Colgado de la cruz, vio también las primicias de la Iglesia en Oceanía, a San Pedro Chanel, a Peter Turrot en Papúa y Nueva Guinea, y las primicias de la Iglesia en Uganda, Carlos Lwanga y sus jóvenes compañeros mártires, a todos los mártires de nuestros días en África, en Argel, en Ruanda. Y todo esto fue posible porque Él estaba allí firme en la cruz, sin claudicar, cumpliendo esa obra grande de la redención hasta el fin, agonizando allí, tachonado con 3 clavos a la cruz durante 3 horas. Colgado de la cruz, vio cómo entre los siglos XVII y XVIII, en las épocas de las monarquías absolutas, se maduraría definitivamente la idea del Estado moderno, caracterizada por el laicismo y la separación de la Iglesia. Vio en este periodo a los santos que serían capaces de recristianizar las masas. Sería necesario el testimonio de los apóstoles de la caridad y educadores. Por eso dijo: me recogeré para ti a Vicente de Paul, a Luisa de Marillac, a San Luis María Griñón de Montfort, Leonardo de Puerto Mauricio, Alfonso María de Ligorio, Nobili en la India, Ricci en China, Palou y Misiones Extranjeras de París en China. Me reservaré como grandes educadores a José de Calasanz, Juan Bautista de la Salle, Marcelino Champagnat. Me reservaré para mí a José de Cupertino, a Gerardo Mayela, Pablo de la Cruz, Juan María Vianney, María Bernarda Subirús, Catalina Labouré, María de Jesús crucificado. A los mártires de Angers y de la Vendée, a las carmelitas decapitadas en la plaza de la Bastilla subiendo al cadalso cantando. Todo eso con una mirada profética, conociendo los detalles y circunstancias. Y así, en los siglos siguientes, también vio los santos de nuestro tiempo. Pensó en Juan Pablo II, pensó en la Madre Teresa, en el Padre Pío, porque el Cristo estaría en agonía hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.